Bueno, muy bien. Buenos días. ¿Cómo andan? Como cada miércoles 11 horas, le damos la bienvenida a una nueva jornada de Fiesa Training. Mi nombre es Emiliano Paso, soy parte del equipo comercial de Fiesa y es un placer estar en contacto con cada uno de ustedes y compartirles los beneficios de trabajar en equipo. Fiesa es uno de los principales proveedores de productos de seguridad electrónica. Comercializamos marcas como JFL, Hikvision, Paradox, Cofem, Dilux, Esbis, entre otras. Bien, la jornada de hoy va a ser técnico comercial. Vamos a hablar de cercos eléctricos JFL, aprendiendo a configurar los electrificadores, controlarlos desde el celu, entendiendo cuáles son los productos disponibles y el cross-selling o venta cruzada de cada uno de ellos. ¿Cuál es el contenido de la capacitación de hoy? Bien, ¿qué es JFL? ¿Cuáles son las recomendaciones y normativas? ¿Cuáles son los tipos de electrificadores disponibles con sus aisladores y accesorios? ¿Cuál es la configuración básica? ¿Y cuál es la configuración desde la aplicación? Bueno, conmigo se encuentran Diego Sánchez y Mariano Díaz, quienes son especialistas de preventa, y el jefe de marketing, Federico Novelli. Les recuerdo que vamos a recibir las consultas a través del chat y van a ser respondidas en orden de llegada en cada pausa que tengamos. Esto lo vamos a hacer a través de Fede Novelli. Esta capacitación, como todas, está siendo grabada, la van a poder reproducir en nuestro canal de YouTube, que es Fiesa TV. Las próximas las van a encontrar en nuestra página institucional, www.fiesa.com.ar, como también en todas nuestras redes sociales. Bueno, de mi parte eso es todo, espero que lo disfruten, y gracias. Muchas gracias, Emiliano. Bueno, vamos a comenzar. Es importante marcar y conocer las marcas, ¿sí? Así que cada vez que vemos una capacitación, siempre hacemos una introducción de quién es la empresa que se encarga de entregarnos productos de calidad, ¿sí? Para las diferentes funciones. Por eso es importante que conozcan a JFL, que es un fabricante de alarmas y energizadores de cercos en Brasil. Es una empresa 100% brasilera, fundada en 1994, ¿sí? Opera en el mercado de la seguridad electrónica por más de 20 años, ¿sí? Y se encuentra exportando a más de 10 países, ¿sí? En lo que es Latinoamérica. JFL posee certificaciones muy importantes, por ejemplo IEC, sí, que valida todo lo que tiene que ver con la seguridad de las instalaciones para las personas y hace que se cumplan automáticamente las normas IRAM locales que tenemos en Argentina. Así que los electrificadores JFL, más allá de que no tengan su sello IRAM, están habilitados, por así decirlo, y son seguros gracias a cumplir con normativas internacionales IEC, ¿sí? Sabemos que es una marca muy, muy fiable para poder instalar como primer línea de defensa. ¿Sí? Instalar JFL es algo muy sencillo, es un producto que nos proporciona agilidad, ¿sí? Una solución simple y nos otorga calidad, ¿sí? En lo que es agilidad, JFL podemos obtener una arquitectura flexible y escalable, así que ustedes pueden hacer upgrades diferentes instalaciones y poder continuar con la solución que necesita el cliente. Y lo más importante es que tenga una excelente calidad de productos, ¿sí? Y que nos proporcione una seguridad real, ¿sí? Soluciones reales. La idea también es que sea simple, para que a la hora de hacer cualquier actualización o quieran hacer alguna configuración, ¿sí? Esto se puede hacer prácticamente plug and play con una aplicación y que no requiera de grandes esfuerzos para poder cumplir con una ampliación o bien con una reconfiguración del sistema. Siempre es posible hacer servicios técnicos y, por ejemplo, utilizar software como Lina Cloud para poder gestionar las instalaciones o bien utilizar la aplicación Active Mobile, que es para el cliente final y que pueda ver todas las características del sistema, ¿sí? En lo que es calidad, van a tener equipos con una fabricación muy, muy estable, ¿sí? Productos que están certificados por normativa IEC, ¿sí? Y que eso nos proporciona tener un producto con una calidad importante y que nos proporciona
una solución eficiente para poder instalarlo a nuestros clientes, ¿sí? Todas estas soluciones, recuerden que siempre las pueden encontrar en el importador FIES SRL, o sea, nosotros vamos a poder suministrar los equipos, vamos a poder capacitarlos a nivel comercial y técnico para que cuenten con nosotros a la hora de brindar una solución de electrificadores. Y recuerden, nosotros podemos asistirlos y poder acompañarlos en todas las soluciones y emprendimientos que tal vez algunos se están incursionando en este momento con las soluciones de electrificadores, que es algo que está teniendo una demanda muy alta en el mercado, ¿sí? Con respecto a las normativas que tenemos asociadas, ¿sí? Bien marquemos que el principio de funcionamiento de un equipo es bajo una descarga eléctrica de alto voltaje, pero vamos a marcar, ¿sí?, las certificaciones que tenemos con los cercos eléctricos de JFL. IEC 60.335-2-76, sí, es una normativa que valida todo lo que tiene que ver con la seguridad en las instalaciones para las personas y tiene mucha incumbencia, sí, tanto en el electrificador como para el cerco propiamente dicho, ¿sí? En lo que es Argentina tenemos la AEA, que valida todo lo que tiene que ver con instalaciones eléctricas en inmuebles y particularmente en el artículo 771-B.9, ¿sí? Menciona y hace una salvedad sobre las normas IEC, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Donde se indica que el cerco, ¿sí?, se tiene que instalar a un mínimo de 2,50 m, o sea, el primer hilo electrificado no debe quedar por debajo de los 2,50 m. O bien, si quedara por debajo, si esa altura quedara por debajo, es importante tener una barrera física para lo que serían las alturas inferiores a 2,50 m, ¿sí? El ENRE en Argentina, ¿sí?, en esa resolución, o sea, vamos a hablar de la 579/96, lo que nos va a dar es que establece que si se cumplen las normas internacionales IEC, automáticamente se cumplen las normas locales IREM. Así que en conclusión tenemos un electrificador, ¿sí?, fabricado bajo normas estándares internacionales, y tengan en cuenta siempre las directivas que tenemos en Argentina, ¿sí?, con respecto a la EA o al ENRE, ¿sí?, para tener en cuenta a la hora de instalar las soluciones. Remarco una vez más, recuerden que el primer hilo electrificado no debe quedar por debajo de los 2,50 m, y en el caso de quedar por debajo de los 2,50 m, hay que generar una barrera, ¿sí?, que impida el acceso accidental a los hilos electrificados. ¿Está? Como bien marcamos, cómo funciona un cerco eléctrico, bajo el concepto de descarga eléctrica de alto voltaje y de corta duración. Eso es lo que va a generar que al intruso que intente atravesarlas va a generar un choque importante, ¿sí? Estas descargas son disuasivas, pero no letales, ¿sí? Con el equipamiento adecuado que distribuimos en FIESA, ¿sí?, y su correcta instalación, vamos a hablar de que tenemos una solución totalmente segura y un perímetro con una solución perfecta para poder evitar accesos ilegales a una propiedad, ¿sí? Recuerden siempre, y lo marco una vez más, que todo se debe instalar de manera prolija, ¿sí?, sin tener cables sueltos o alambres sueltos, y hay que tener siempre en cuenta las normativas argentinas de instalación para domicilio en lo que es energía, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que cada vez que el cerco eléctrico genere un choque o bien alguien corte el hilo electrificado, siempre vamos a tener una alerta audible, siempre y cuando se le haya instalado una sirena al panel, ¿sí? Esto va a generar que la alerta audible va a sonar para que tengamos un acto disuasivo, o bien para aquellas soluciones que tengan instalada una placa de comunicación, pueda alertar de forma inmediata a la aplicación de celular, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de intro, como ya venimos haciendo con respecto a características o bien las normativas, que normalmente las mencionamos en la capacitación comercial, que tiene que ver con todos los accesorios y productos que tenemos, y con las características que tenemos ahora puntualmente con los electrificadores. Recuerden que tenemos dos versiones, una versión para uso industrial y otra para uso residencial, ¿sí? Recuerden que la diferencia grande que vamos a tener entre uno y otro, más allá del choque de energía que en el que está diseñado para uso industrial es de 4 joules, la solución que es para uso residencial, el choque es menos potente, o sea, es de 0,5 joules, pero de todas formas es un pulso importante porque hablamos de 12.000 hasta 18.000 voltios de choque.
Así que tengan en cuenta que tenemos estas dos soluciones, ¿sí? Pero más allá de esas características del choque o de la energía del choque, que es de 4 joules o de 5, tengan en cuenta que el que es para uso industrial, podemos hacer una distancia de recorrido total del alambre de 5.000 metros usando un alambre fino de 0,6 milímetros. Si ustedes utilizan un alambre más grueso, ya sea de 1 milímetro, 1,2 o superior, van a poder hacer 10.000 metros totales de recorrido de alambre, ¿sí? Tener en cuenta que para el que es uso residencial, que se adapta para la mayoría de las instalaciones, la longitud máxima con un alambre de 0,6 milímetros va a ser de 1.600 metros, ¿sí? Pero en Fiesa nosotros vendemos el alambre de 1 milímetro, así que tengan en cuenta que esos 1.600 metros en realidad van a ser 3.000 metros, justamente por lo que acabo de mencionar, porque el alambre que vendemos en Fiesa, sí, es de 1 milímetro o superior, ¿está? Los dos electrificadores van a tener en común que tienen una entrada de zona, una salida de sirena y una salida de monitoreo, que vamos a explicar un poquito más adelante cómo se utilizan estas salidas, ¿sí? El modo de trabajo va a ser modo disparo, modo continuo, y los electrificadores se conectan directamente a la red eléctrica de un domicilio, ¿está? No es que hay que hacer una instalación independiente, pero lo que sí vamos a mencionar con respecto a la instalación de la parte de la alta tensión es algunos parámetros. Recuerden, el electrificador se conecta directamente a la red del domicilio, el cual tiene que estar adecuada como cualquier red domiciliaria así de 220. Pero cuando tenemos en cuenta lo que es el electrificador, un poquito más adelante vamos a ver un par de detalles que es importante tener en cuenta, ¿está? Los accesorios que van a tener en los electrificadores es un control remoto. Eso va a venir de base y ese control remoto nos va a servir para poder armar y desarmar el cerco eléctrico, o sea, el electrificador, sin requerir de una aplicación o sin requerir de algo adicional. Con el control remoto es posible armar y desarmar, ¿sí? Este control remoto vamos a tener 3 botones, los cuales van a ser para armar el cerco, para armar la zona de entrada que tiene el panel, o bien para hacer un armado o desarmado total. También es posible generar una alerta de pánico con el botón número 3, que presionándolo durante un par de segundos, sí va a disparar la sirena para tener un acto de disuasión, ¿está? Tenemos también las placas comunicadoras, ¿sí? Las placas comunicadoras no están incluidas y se adquieren como un accesorio aparte. Así que recuerden que si ustedes quieren tener un electrificador inteligente y que a su vez tenga la posibilidad de tener conectividad contra internet y aplicaciones de celular, van a requerir siempre de un módulo ME05WB, ¿sí? Es importante destacar que la última versión de ME05WB incluye, ¿sí?, un receptor o transmisor Bluetooth para que puedan utilizar la aplicación celular y poder programar el electrificador con las funcionalidades que ustedes necesiten, ¿sí? Eso es una actualización muy buena, ya que esto último nos ayuda a que no requieran de una computadora para tener que programar como hacían anteriormente. Es importante destacar de que ME05WB es en la nueva versión, ¿sí? Que viene el hardware de Bluetooth en la misma placa y viene como un adicional, ¿está? La comunicación de ME05 puede ser por cable de red directamente RJ45 o bien por Wi-Fi. Recuerden que por RJ45 para que salga internet es tan sencillo como conectarlo al router y ya de esa forma está saliendo a la nube P2P de JFL. Pero para la parte de Wi-Fi, que un poquito más adelante lo vamos a explicar, es requerido configurar la red Wi-Fi si no hay una forma automática, sino que hay que hacer un procedimiento a través de computadora con el cable de programación o bien a través de la aplicación para programadores, ¿sí? Recuerden, para aquellos que quieran hacer servicio técnico, o bueno, aquellos que ya conocen la marca, está el cable de programación USB TTL, que nos sirve de interfaz para interconectar el electrificador con una computadora, y que de esa forma puedan utilizar un software de gestión y así poder hacer los ajustes que quieran, o bien evaluar alguna anomalía que se encuentre en el cerco, ¿está? Recuerden que para lo que es el electrificador, ya incluye entonces el electrificador propio con su gabinete plástico, que es para uso interior, un control remoto, y a eso tenemos que sumarle siempre una sirena, ya sea para interior o exterior. Bien, que recuerden que la idea de la sirena es disuadir ante un choque o disuadir ante
un evento de intrusión, ¿está? El electrificador soporta baterías, así que pueden instalar internamente en el gabinete una batería de 12 volts 7 amperes para tener una autonomía de unas 10 a 14 horas sin ningún inconveniente, ¿ok? Ya dentro del gabinete plástico tenemos el alojamiento para poder insertar la batería, al igual que las placas de comunicación de internet, ¿sí? En lo que son sensores, pueden utilizar en la entrada de zona que viene en el electrificador cualquier tipo de sensor que sea para exterior o bien para interior si quieren. Pero como el electrificador normalmente lo tenemos para proteger un perímetro y hacer la detección o evitar que un intruso ingrese a la propiedad, bueno, la idea de poner un sensor en exterior es algo muy bueno, ya que nos permite hacer la detección sin necesidad de tener, por así decirlo, un panel de alarmas adicional y aprovechar la entrada de zona que tiene el electrificador, ¿sí? Gracias a que el electrificador tiene salida para sirena, van a poder tener en conjunto el trabajo de la entrada de zona, por ejemplo, con un DG85, ¿sí? Y la sirena que va a sonar cuando el detector detecte una intrusión, ¿está? Una de las grandes ventajas que tenemos con DG85 es que, bueno, es apto para exterior. Sí, lo van a poder instalar prácticamente en cualquier posición. Recuerden que si quieren hacer una instalación mucho más sencilla, tienen que contar con el soporte, ¿sí? SB85. Y una de las ventajas que tenemos con DG85 es que tiene una solución de antimascotas de hasta 40 kilos, lo que nos proporciona en muchos casos tener la posibilidad de poder instalarlo en exteriores y tener una mascota y no generar falsos disparos. Vamos a ir a la parte de lo que es la instalación del perímetro. Lo que tiene que ver con JFL y el electrificador, vamos a hablar de que el circuito que vamos a lograr es un lazo, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando ustedes instalen un electrificador de JFL, tienen que salir con el alambre desde el electrificador y retornar, ¿sí? Recuerden que en las características marcamos que es un pulso cada segundo o un pulso cada segundo y medio, dependiendo del modelo, ¿está? Y ese pulso tiene que salir desde el electrificador y retornar. ¿Por qué es necesario esto? Porque el sistema de esa forma puede detectar si hay alguna anomalía en el circuito o bien si hay un corte y así poder generar una alerta sonora a través de la sirena. Pero tengan en cuenta lo siguiente, no solamente tenemos que tener un retorno, ¿sí?, de la salida de alta tensión, sino que la puesta a tierra de alta tiene que tener su propia jabalina. Tengan en cuenta que esto es muy importante a la hora de instalar, ya que no deben utilizar la puesta a tierra del domicilio, ¿sí? Porque si se llegara a generar algún cortocircuito o se generara un disparo a través de la parte de alta tensión, esa alta tensión podría ir a la red eléctrica del domicilio y no es lo ideal, ¿sí? Así que recuerden que esta puesta a tierra tiene que ser totalmente independiente y tiene que tener su propia jabalina siempre, ¿está? El circuito es muy sencillo. Como bien marcamos, debemos salir desde el electrificador, hacer todo el recorrido por el cerco, ¿sí? Y luego retornar al electrificador. Tengan en cuenta que desde el electrificador hacia el cerco propiamente dicho, vamos a tener el cable, ¿sí?, que nos va a transferir la alta tensión, que es un cable de súper alta aislación, ¿sí? Este cable va a ser el encargado de llevar los 18.000 voltios, por ejemplo, hasta el cerco, ¿está? Y luego el retorno. Vamos a pasar por el cable de súper alta aislación, ¿sí?, y retornar hacia la placa, ¿está? Algunos aspectos a tener en cuenta es que desde el electrificador hacia donde tenemos el cerco, no debemos superar nunca los 30 metros. ¿Cuál es el problema que podremos llegar a tener? Y que el choque que se genera por el pulso no sea lo suficientemente bueno como para tener un acto de disuasión. Así que recuerden que la fábrica, o sea JFL, nos recomienda que la distancia máxima entre el electrificador y el cerco propiamente dicho nunca supere los 30 metros. ¿Qué pasaría si tenemos más de 30 metros? Como bien marqué, existe la posibilidad que el choque no surja el efecto que tiene que surgir, que es de disuadir, ¿está? Otros parámetros que tienen que tener en cuenta es que
desde donde nace el cerco hasta las varillas intermedias, ¿sí? El fabricante, o sea, JFL, nos recomiendan que exista una distancia de no mayor y no menor a 3 metros, ¿está? Así que la distancia que nos recomienda la fábrica siempre va a ser que entre los postes y cada varilla intermedia, ¿sí? Sean de 3 metros de distancia, ¿está? Seguramente algunos ya tienen experiencia instalando y dice, no, pero yo instalo una varilla cada 6 o 7 metros y es suficiente. Bueno, yo lo que vamos a marcar acá es lo que nos recomienda el fabricante, ¿está? El fabricante nos recomienda entonces una distancia entre varilla y varilla, o bien varilla y poste, un máximo de 3 metros, ¿ok? La otra recomendación es la distancia entre el lomo, por así decirlo, de un mural o de una reja o de lo que tengamos por donde tenemos que montar el cerco, es que la distancia hacia el primer hilo sí sea una distancia mínima de 10 centímetros y máxima de 17. ¿Por qué marco 17 centímetros máximo en esta abertura? Porque la idea es que no pueda caber el cuerpo de una persona entre medio del mural, por ejemplo, y el paso del primer hilo, ¿está? La idea es que sea imposible pasar por este fragmento, ¿está? Por eso también la distancia entre el poste y entre varilla y varilla no debe superar los 3 metros, porque la idea es que una persona no tenga la capacidad de poder elevar el hilo y poder pasar entre medio de los alambres electrificados, ¿está? Las distancias entre cada uno de los hilos vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? De que no sean inferiores a 10 centímetros y que no superen los 17, teniendo en cuenta, sí, que la idea es que no pueda pasar un cuerpo humano entre medio de los hilos electrificados. Otra recomendación que vamos a tener por parte del fabricante es que la instalación del cerco y de los postes, ¿sí? Y principalmente de las varillas, siempre queden del lado interior de la propiedad, nunca del lado exterior o no queden sobre el lomo, ¿sí? Esto hace que el acceso a las fijaciones que tengamos de las varillas o de los postes queden inaccesibles para la gente externa, ¿está? Una vez más vamos a mencionar el tema de la distancia entre el primer hilo y el suelo. Lo recomendable es que no quede por debajo de los 2,50 metros. Seguramente muchos dirán, lo que pasa es que si yo le tengo que indicar al cliente final que tiene que elevar el mural a 2,50 metros, no lo instalo. Bueno, tengan en cuenta lo siguiente, las recomendaciones son esas, ¿sí? Que el primer hilo no debe quedar a mano o a la altura de que una persona levante sus brazos y pueda tocar el primer hilo electrificado, ¿está? Y en el caso de que quede por debajo de los 2,50 metros, sería conveniente generar una barrera, ¿sí? Que impida el acceso a ese hilo que quede electrificado, tanto del lado interior tanto del lado interior como del lado exterior, ¿sí? Recomendamos una vez más el tema de la puesta a tierra. Recuerden que tienen su hornera exclusiva, ¿sí? Más allá de que la parte de alimentación de 220 uno lo conecta a la red eléctrica del domicilio, pero tengan en cuenta que esta parte es muy importante, ¿sí? La jabalina tiene que estar hecha para su propia instalación del lado de alta tensión, ¿sí? En la placa principal vamos a tener el lado de alta, la salida y el retorno, ¿sí? Y van a tener la puesta a tierra. Esto es importante, que esta instalación sea totalmente independiente a la instalación eléctrica del domicilio, ¿está? Nunca es conveniente y no lo recomienda JFL bajo ninguna circunstancia de que esta bornera vaya conectada a la puesta a tierra del domicilio, ¿está? Muy bien, como bien habíamos mencionado, sí, el control remoto nos permite armar y desarmar el electrificador. Sí, vamos a tener siempre 3 botones. Seguramente algunos tienen otro modelo de control remoto que viene con 4 botones, pero la funcionalidad vamos a tener la misma. 3 botones válidos. Para aquellos que tienen el control remoto con 4 botones, va a ser para futuras funciones. Lo válido va a ser el botón 1, 2 y 3, ¿sí? Donde el botón 1 va a ser para el armado de zona, el botón 2 va a ser para el armado del sector de choque y el botón 3 va a ser para el armado total, o sea, de choque más el armado de la zona que tenemos para detección en el cerco, ¿está? Recuerden que si se mantiene presionado el botón número 3 durante 3 segundos, sí, eso va a generar una función de pánico.
que si tenemos conectada una sirena en nuestro electrificador, se va a generar una alerta sonora. Y para las aplicaciones van a recibir una alerta. Si tiene electrificador con un comunicador IP, van a enviar una alerta inmediata a la aplicación de celular, ¿sí? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta hasta aquí, porque ahora lo que vamos a ver es cómo se da de alta un control remoto. Muchos dirán, ¿qué pasa? Viene con un control remoto ya ligado, o sea, ya linkeado contra la placa principal, pero si el cliente quiere tener más de un control remoto, ¿es posible? Sí, por supuesto es posible, pero tengan en cuenta que siendo un cerco eléctrico, no es conveniente que que ese control remoto esté en manos de más de 3 personas. ¿Por qué? Porque voy a marcar lo siguiente: no tiene identificación de usuarios por control remoto, por lo cual no van a poder saber quién fue el que desarmó el cerco eléctrico y tuvieron una intrusión por culpa de que alguien se olvidó de armarlo, ¿está? Y recuerden que la idea es que esté las 24 horas encendido, ¿sí? Y que solamente la parte de zona, la parte del sensor, sea la que tal vez se tenga que armar y desarmar, pero que el cerco prácticamente, si no hay mantenimiento de malezas en el lugar, que siempre esté activo las 24 horas, ¿está? Pero se pueden agregar más controles remotos. Federico, quería saber si tenemos alguna consulta con respecto a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Diego, ¿cómo estás? Buen día a todos. Muchas gracias por inscribirse y participar de esta capacitación. Por ahora no hay consultas. Le recuerdo que tienen que hacer clic al lado de mi nombre, Federico, o sobre mi nombre, Federico Novelli, para poder abrir el chat, enviarme un mensaje con la pregunta, de manera que la pueda enviar a Diego. No envíen a disertante, porque, bueno, ese es él y no puede ver las preguntas que le están mandando. Muchas gracias. Excelente, Federico. Bueno, ¿cómo programamos un control remoto? Es algo muy sencillo, y tengan en cuenta que esto nos data de información para que se animen a instalar los productos y que no es algo complicado, ¿sí? Tal vez antes una persona o un técnico decía, no, yo no toco los cercos eléctricos porque me parecen peligrosos o no lo sé programar y me parece que es una tarea muy complicada. Y la verdad es que no, es algo muy sencillo y agregar un control remoto también. Es tan sencillo como pulsar y mantener pulsado uno de los botones del control remoto, ¿sí? Lo que va a hacer es que el LED a prender de la placa principal empieza a parpadear rápido, ¿sí? Y luego en la placa principal del electrificador hay que pulsar, ¿sí? Y soltar el botón a prender del electrificador. Eso va a hacer de que el LED de aprender se quede encendido, ¿sí? Una vez que hicimos el procedimiento, hay que esperar a que el LED de aprender se apague y con eso ya tenemos confirmado que pudimos enrolar, ¿sí? El control remoto de forma correcta, ¿sí? Así que enrolar un control remoto es algo muy sencillo. Tenemos que tener siempre acceso a la placa principal, porque en la placa principal van a tener los pulsadores, ¿sí? Los pulsadores de programar y aprender. En este caso, vamos a hacer uso del botón del pulsador que se llama aprender, ¿sí? Para poder programar o por así decirlo, poder linkear los nuevos controles remotos al electrificador. Tengan en cuenta que para esto es muy importante tener acceso directo, o sea, acceso físico al electrificador, ¿sí? Lo siguiente es, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes quieren bajar el voltaje de choque, ¿sí? Que sea en lugar de 18.000 voltios, de bajarlo a 15.000 o 12.000? Sí, bueno, es posible y es tan sencillo como usar el DIT switch que tenemos sobre la placa, ¿está? Es importante que cuando hagan una modificación, el cerco lo tengan desenergizado, o sea, no solamente desconectado de la red eléctrica, sino también la batería debe estar sin conectar, ¿está? Para que de esa forma estemos completamente seguros de que el cerco lo tenemos desenergizado y podemos proceder a mover el DIT switch en las diferentes posiciones para poder cambiar, ¿sí? El voltaje. Tengan en cuenta que en la posición 1, ¿sí? Ustedes van a tener un voltaje de 18.000 voltios y si este DIT switch lo movemos a la posición 3, van a tener un voltaje de choque de 12.000 voltios, ¿está? Es algo muy sencillo. Una vez que mueven el DIT switch, luego lo que tienen que hacer es energizar conectar el cerco a la red eléctrica y ya tienen el cambio de voltaje, perdón, el ajuste de tensión. Como pueden ver, lo tenemos en la placa principal y tenemos un pequeño DIT switch para poder cambiar las posiciones.
Es importante destacar que para las distancias máximas soportadas para cada energizador es recomendable utilizar siempre el voltaje más alto, ¿sí? Si ustedes van a usar un electrificador LCR18 con 3000 metros de alambre total, es importante que lo marquen en 18.000 para que el choque tenga la efectividad correcta, ¿está? Porque existe la posibilidad de que si lo ponen 12.000 voltios, tal vez el choque no tenga la efectividad que necesitan tener. Recuerden que la idea siempre es disuadir, ¿ok? Muy bien. Como bien marcamos, en lo que es el electrificador, tenemos un electrificador inteligente. No solamente un equipo que electrifica un cerco y que genera un choque, sino que también tiene la posibilidad de poder detectar si un sabotaje o bien el corte del alambre, ¿está? Eso nos data de un equipo inteligente, ¿sí? De que tiene esa capacidad de poder detectar anomalías en la línea y así advertirlas de forma inmediata a través de una alerta sonora o bien de una alerta a través de la aplicación de celular. Pero antes de hacer un ajuste de programación, por ejemplo, de un reconocimiento de perímetro, es importante tener en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Sobre la instalación. Una vez que ustedes tienen hecho ya todo el tendido de alambre, es muy importante de verificar toda la instalación de que no esté cortado en ningún punto, ¿sí? JFL nos recomienda como fabricante que el dispositivo, o sea, el electrificador, esté encendido al menos unos 10 minutos antes de hacer la programación de reconocimiento de perímetro. Eso nos va a ayudar a poder detectar tal vez alguna fuga que podría llegar a existir en el recorrido de toda la instalación, más allá de que algunas puedan ser cortas, ¿sí? De 6 metros o de 10 metros, también pueden ser instalaciones muy importantes con distancias de 100, 200 o 400 metros, y ahí es donde hay que verificar todo el recorrido del cerco, ¿está? Pero tengan en cuenta que JFL nos recomienda que el electrificador esté funcionando al menos 10 minutos y que estemos verificando de que no tengamos ningún tipo de pérdida, ¿sí? De que ninguna vegetación esté tocando ninguno de los hilos para que genere un disparo. Así que es importante que el recorrido del alambre sea correcto y que la instalación esté perfecta, ¿está? Una vez hecho eso, bueno, tenemos que hacer algo muy sencillo, ¿sí? Vamos a proceder a lo que es programar o hacer un reconocimiento de perímetro. Esto lo que va a hacer es que el cerco actúe de forma inteligente. Como bien había mencionado, esto está basado en pulsos, o sea, tenemos una salida y un retorno, ¿sí? Y el cerco lo que va a hacer es algo muy sencillo: cronometrar cada salida y cada retorno que tenemos del pulso, y una vez cronometrado de forma correcta, el sistema de esa forma puede detectar cuando tienen un sabotaje, ¿sí? Como un puente, por ejemplo, entre el alambre 1 y 4, o entre alguno de los alambres que tal vez van a cortar, o bien si tenemos un corte del alambre completo, ¿está? Pero lo más importante es poder detectar, creo que, un sabotaje, o sea, cuando alguien hace un corto en ciertos puntos para evitar de electrificar todo el cerco. Bueno, todos los cercos no tienen ese reconocimiento y marquemos que en JFL sí lo tenemos, ¿está? Y para poder hacerlo es algo muy, muy sencillo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, tenemos que tener armado el sector de carga, ¿sí? Verificar de que tengamos retorno, ¿sí? De alta tensión. Para eso vamos a ver que en la placa del electrificador, el LED de pulso, en el panel frontal siempre va a parpadear. Eso nos va a indicar de que el pulso de alta tensión está retornando de forma correcta, ¿sí? Con el LED de pulso, ¿sí? Parpadeando, necesitamos, una vez que, como bien marcamos, tiene que estar funcionando esto durante 10 minutos, ¿ok? ¿Podemos hacerlo al instante que lo pusimos en marcha? Como poder se puede, pero lo ideal es que esté funcionando por 10 minutos para saber de que está todo de forma correcta, ¿está? Continuamos. Con el LED de pulso que esté parpadeando, ¿sí? Debemos pulsar y mantener pulsado el botón programar. Como bien marcamos, sobre la placa principal, recuerden que teníamos el el botón de aprender y el botón de programar, ¿sí? En este caso vamos a hacer uso del botón de programar, ¿sí? Una vez que presionamos el botón de programar, luego hay que pulsar y soltar el botón de aprender, ¿está? Una vez que soltamos una vez que presionamos una vez el botón de aprender, luego sí
hay que soltar el botón de programar, ¿sí? El electrificador nos va a emitir 2 bips cortos de sirena, ¿sí? Y se va a encender el LED de programar, ¿sí? En ese momento, el electrificador está chequeando el retorno de cada uno de los pulsos y verificando todo el recorrido del cerco eléctrico, ¿está? Cuando el LED de programar se apague, el electrificador va a emitir un bip corto y eso va a confirmarnos de que todo el perímetro fue registrado de forma correcta. Así que si luego de hacer el reconocimiento de perímetro y tenemos el correcto funcionamiento, ante un corto o bien ante un sabotaje de la línea, el sistema lo va a detectar y va a hacer el disparo de sirena, y en el caso de que tengan la placa de conexión a IP, van a generar una alerta directamente contra la aplicación de celular, ¿sí? Federico, ¿querés saber si tenemos alguna consulta hasta aquí? Diego, sí, hay 2 consultas. Muy La bien. primera de Diego quiere saber, me gustaría saber la programación de la app. Muy bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y Roberto pregunta, buenos días, ¿qué efecto produce en animales, sobre todo en gatos que pueden tener acceso al cerco? Muy buena pregunta. Normalmente los animales, especialmente los gatos, detectan cuando hay un sector con tensión. Em, yo creo que se debe a los sensores que tienen en el hocico, sí, que son los famosos pelitos, los bigotes. Así que hasta ahora no he escuchado de que hayan tenido problema con gatos, que son normalmente los que caminan por tapiales y demás. Y los gatos cuando ven algo extraño o algo nuevo, normalmente no se acercan o bien tratan de evitarlo, ¿sí? Así que si había una mascota que habituaba a caminar por un tapial y que ahora está protegido por un cerco eléctrico, normalmente va a evitar pasar por ahí, ¿sí? Bien, Diego, no hay más preguntas. Ok, bien, como habías mencionado, sí, también está la posibilidad de conectar sensores, ¿sí? a nuestro electrificador. Y bueno, tenemos una forma muy sencilla de hacerlo. Se pueden poner un sensor, 2 sensores. Recuerden que tenemos solamente una entrada de zona, donde vamos a tener la entrada de zona, ¿sí? Y van a tener el común, ¿está? Así que todo esto lo van a poder interconectar poniendo un solo sensor o varios, siempre dependiendo de cada solución, ¿está? Desde el mismo electrificador podemos alimentar diferentes sensores, o bien, como pueden ver, acá tenemos algunos sensores magnéticos, tenemos sensores que pueden ser infrarrojos o pueden ser un conjunto de barreras para detectar una intrusión sumado a lo que es el disparo del choque eléctrico. También podrían tener una detección con barreras infrarrojas o bien sensores infrarrojos. Es algo muy sencillo, sí, de interconectar. Recuerden que tenemos que usar la zona 1, ¿sí? Y a partir de ahí hacer la interconexión con los sensores que tengamos. Se puede hacer esta conexión que tenemos aquí compleja o algo sencillo, con tan solo un solo sensor, ¿está? También tenemos la posibilidad de poder interconectar sirenas y así poder dispararlas, ¿ok? Con respecto a lo que es la entrada de monitoreo o salida de monitoreo, es una solución muy buena porque nos permite tener interacción con dispositivos de terceros. Por ejemplo, un panel de alarmas que el cliente ya tenga, ¿sí? Eso nos data de que en esa central de alarmas que tengan instalada, ustedes pueden aprovechar 2 entradas de zona, ¿sí? Para poder saber el estado, ¿sí? De su electrificador, ¿está? Si se encuentra armado o si se encuentra desarmado, o bien si se encuentra disparado, ¿está? Así que es posible desde un panel de alarma de tercero utilizar 2 zonas para saber el estado, si está disparado, si se encuentra armado, o bien la entrada de liga para poder armar el electrificador a través de una salida de PGM de un panel de alarma de terceros. O sea, muchos paneles de alarma de terceros vienen con una aplicación para poder controlar desde el celular. Si el cliente dice, no, pero yo ya tengo una aplicación celular y quiero utilizar la misma que tengo con mi panel de alarma, bueno, pueden hacer la integración tranquilamente ocupando 2 zonas del panel de alarma, sí, cableadas, y utilizar la salida de PGM
para activar o desactivar el electrificador. Recuerden que la idea es que el electrificador esté armado las 24 horas, pero es posible utilizar, se hace la integración con terceros gracias a esta solución física, ¿sí? De que podemos ver el estado del electrificador o bien utilizar la entrada de liga para armar o desarmar el panel, ¿está? Para aquellos que utilicen electrificador en exterior y ustedes quieran utilizar un gabinete estanco, eso va a evitar de que puedan tener acceso a ver los LED de estado del electrificador. Recuerden que en el equipo principal, en la tapa, tienen los LED de estado, si está todo funcionando ok. Y tenemos la posibilidad de poder cablear un diodo, o sea, un LED, sí, a ese panel externo y saber en qué estado se encuentra, ¿está? Así que tenemos una conexión muy sencilla, ¿sí? Para poder alimentar el diodo y poder saber en qué, perdón, el LED y poder saber si el equipo se encuentra armado o desarmado. ¿Está? La interfaz de comunicación contra la central, recuerden que habíamos mencionado que teníamos la placa de comunicación para red y que tenemos un cable de programación. Bueno, si ustedes no tienen la placa de comunicación, la placa de comunicación M04 o M05, pueden usar el cable USB TTL directamente contra la placa principal, ¿sí? Remarquemos que tenemos un puerto de comunicación donde vamos a poner el adaptador de USB a USB TTL y conectarlo para poder programar su electrificador, ¿está? O bien, recuerden que la placa de comunicación Ethernet nos va a permitir tener su cable de conexión y bien un puerto puente para poder conectar una computadora a través de este módulo sin necesidad de desconectarlo, ¿está? Recuerden que actualmente tenemos, sí, ME05WB, pero en el mercado todavía existen, sí, algunas soluciones que se han vendido muchas con ME04, ¿está? Este ME04 es una placa para comunicación por cable RJ directamente a un router. Y la nueva versión, que es ME05WB, vamos a tener la posibilidad de poder cablearlo por RJ o bien trabajar a través de Wi-Fi. Esta conectividad va a ser para poder publicarlo a Internet, ¿ok? Y las nuevas versiones de M005 WB viene con un hardware adicional dentro de la misma placa, que es un receptor transmisor Bluetooth para que puedan utilizar la aplicación que un poquito más adelante vamos a ver sí que nos da la posibilidad de poder enlazar por Bluetooth y poder programar su electrificador, ¿está? Muy bien. Pueden descargar la aplicación Lina Cloud desde la página oficial de JF Alarmas. Sí, recuerden que está en https://jfalarmes.com.br/softwares _medio drivers /. Sí, ahí van a poder encontrar sí, el setup de programador Lina Cloud y pueden descargar siempre la última versión. Esto hoy, la verdad es que no es mandatario tenerlo siempre, ¿está? Pero si ustedes tengan en cuenta que si van a hacer un servicio técnico en un lugar donde tienen una placa M04, van a requerir siempre de una compu y el software de programación Lina Cloud, ¿está? Para poder conectarse a un electrificador, sí, que sea de última generación o sea de la versión anterior, requieren siempre bajar esta aplicación y tener el cable de programación USB TTL, ¿está? Esa interfaz les proporciona a ustedes poder tener un puerto USB a puerto de comunicación contra la central. Una vez que instalaron el software en su computadora, que deben tener Windows, tienen que abrirlo y una vez abierto van a ir arriba a la izquierda donde dicen nueva conexión, ¿sí? Y van a ver este pequeño icono, ¿está? Cuando hacen clic ahí, les va a marcar las diferentes opciones. Ustedes lo que van a utilizar es la opción de SR18, ¿sí? Donde puede ser el SR18 o SR18i+. Ambas opciones es la misma para los dos tipos de electrificadores. Cuando hacen clic en nueva conexión, que va a ser el SR, van a poder lograr llegar a esta parte, ¿sí? En este momento tenemos una interfaz de comunicación que todavía no se conectó. Pueden ver que acá tenemos un botón en color verde y que dice la opción conectar, ¿sí?
Aquí tenemos algunos parámetros de fábrica. Recuerden que la contraseña de usuario es del 1 al 4, ¿sí? La contraseña del programador es 5, 6, 7 y 8, ¿está? Desde aquí ustedes pueden hacer algunos ajustes, ¿sí? Y en este momento, recuerden, todavía no está conectado, pero podemos programar algunas funcionalidades ya antes de conectarnos. De todas formas, cuando ustedes se conectan al sistema, automáticamente les va a mostrar, ¿sí? La posibilidad de, perdón, vamos a ir un poquito más atrás, ahora sí. Cuando hacen clic en conectar, van a ver una ventana adicional donde les va a preguntar cómo quieren conectarse, ¿sí? En ese caso, ustedes lo que van a hacer es seleccionar el puerto de comunicación que corresponde al USB TTL, ¿sí? Recuerden que la contraseña del instalador es 5, 6, 7 y 8. Si quieren, pueden guardar la contraseña, eso viene de fábrica para todos los electrificadores. Remarco que esta forma de conexión es directamente física, o sea, requieren de una computadora, una notebook o una tablet con Windows y un puerto USB para poder conectar el programador y conectarse al equipo, ¿está? Ustedes ponen la contraseña, recuerden 5, 6, 7 y 8 y le dan en OK. Una vez que le dan OK, pueden ver de que van a ver toda la información pertinente del equipo. Cuando hablamos de información pertinente es que ya podemos ver el número de serie del dispositivo, la versión de firmware que tiene, la MAC address de la placa de red, ¿sí? Y van a ver el módulo que tienen conectado. En este caso, tengo un módulo ME04B2, ¿sí? Habíamos marcado que tenemos entradas de zona. De fábrica el equipo viene con más entradas de zona, pero el resto de las zonas son inalámbricas. Actualmente en Argentina no comercializamos por ahora los sensores inalámbricos de JFL que tienen protocolo propietario, así que nos vamos a basar solamente en la configuración de la entrada de zona 1, que vamos a dejarla por defecto, ¿sí? Que el disparo va a ser de forma inmediata, ¿sí? Para aquellas soluciones donde podían instalar más entradas de zona eran con sensores inalámbricos que actualmente no van a estar disponibles para Argentina por el momento, ¿está? Lo siguiente van a ser los tiempos. Aquí vamos a ver, bueno, los tiempos que vamos a tener para lo que es el disparo, ¿sí? 240 segundos va a ser de fábrica. Los otros parámetros van a ser cuando uno lo usa en modo alarma, ¿sí? En modo panel, que recuerden que soporta más zonas. En este caso vamos a hacer uso solamente de una sola zona y que normalmente va a estar en el exterior, donde tenemos, ¿sí? Un cerco eléctrico y estamos protegiendo el interior de una propiedad. Tenemos los parámetros de configuración de red y aquí es donde van a tener, ¿sí? Los parámetros de ajuste de fecha y hora de forma automática a través de un pool de servidores NTP, donde ustedes pueden poner el que está de fábrica o bien utilizar time.afip.gov.ar. Recuerden que time.afip.gov.ar es nuestra hora oficial, ¿sí? Y un servidor fiscal, así que vamos a tener una hora perfecta. Marquemos que aquellos que tienen la placa M04 no les va a aparecer la funcionalidad de Wi-Fi por debajo, ¿está? Por lo cual, para aquellos que tengan M05, la versión anterior, y ustedes que no viene con conexión Bluetooth, pueden configurar de forma manual con esta interfaz. Aquí es donde tienen que ingresar el nombre de la red Wi-Fi a la cual se va a conectar el comunicador IP y la contraseña. Esto no tiene un buscador automático, así que ustedes tienen que tomar nota de la red Wi-Fi del cliente a la cual se tiene que conectar para que el sistema lo haga de forma automática, ¿ok? Recuerden que es muy importante respetar mayúsculas y minúsculas, ¿sí? No solamente en el nombre de la red Wi-Fi, sino también en las contraseñas, ¿ok? Una vez que programaron y guardaron las configuraciones, tienen que enviar toda esta información que ustedes modificaron en el software, ¿sí? Tienen que enviar esa información al panel, ¿ok? Eso es tan sencillo como ir hasta el botón donde dice enviar todo y cuando cliqueamos ahí va a enviar todas las configuraciones que tenemos en la computadora. Para aquellos que quieran hacer servicio técnico de algún panel o electrificador de las versiones anteriores, es posible conectar la interfaz y saber el estado, ¿sí? De su electrificador. Existe la posibilidad de que algún electrificador siempre se esté quedando sin batería
y que no entiendan por qué. Cargan la batería en otro lugar, llevan la batería hasta el electrificador y el electrificador vuelve a funcionar. Pero no detectan por qué es que funciona por un día o tal vez medio día y luego deja de funcionar. Bueno, esta interfaz nos proporciona tener ese tipo de información. Cuando hago referencia a lo del recién, de que funcionan con la batería se agota y luego tienen que recargar la batería aparte, normalmente es cuando la tensión de la red domiciliaria no es buena y trabajan por debajo de los 180 voltios, o sea que la red de 220 del cliente no es buena y de esa forma el electrificador nunca detecta que tiene corriente alterna y siempre está trabajando en modo batería. Así que esta interfaz, sí, en la parte de monitorear, sí van a poder tener un pequeño panel para poder identificar ese tipo de anomalías. O sea, saber si el equipo está conectado en modo batería y obviamente por alguna razón no está detectando que están teniendo fuente, o sea, energía por parte de la red eléctrica del domicilio. Así que ahí podrían llegar a evaluar el cable de conexión al toma corriente, el toma corriente, o bien si la tensión en la cual está trabajando el domicilio no está haciendo de forma correcta. Está por muy debajo de lo permitido, que sería por debajo de los 180 volts. ¿Está? De esta forma también pueden ver las entradas de zona que tienen. Recuerden que las zonas inalámbricas no las vamos a tener en cuenta, sino que la que sí vamos a tener en cuenta es la zona cableada. ¿Está? Bueno, si el sensor se dispara o el cliente dice, no, cada vez que estoy haciendo lo siguiente, se me dispara la sirena, bueno, pueden evaluar qué es lo que sucede. Con esta herramienta les proporciona una interfaz gráfica para saber el estado actual de su panel siempre. ¿Está? Fede, ¿quería saber si tenemos alguna consulta hasta aquí? Estimado, no hay consulta sobre la instalación. Muy bien. Bueno, recuerden que para lo que es celulares van a tener una aplicación para dos tipos de objetivos. Uno, el usuario, ¿está? El usuario dispone de una aplicación totalmente gratuita y pueden descargar de cualquiera de las tiendas. O sea, las tiendas de Android o bien de iOS, ¿está? La aplicación es Active Mobile V4. Active Mobile V4 es la aplicación totalmente free para los electrificadores JFL, el cual ustedes pueden descargar e instalar en cualquier celular. Les va a permitir tener interconectado todas sus redes de electrificadores. Si tienen un cliente que tiene varias propiedades o varias empresas o varios lugares donde tienen electrificadores, bueno, pueden gestionar todo desde una sola aplicación. Recuerden que teniendo en cuenta que esto está basado en trabajar en la nube, es muy importante que cuando bajen la aplicación se registren con un usuario y contraseña válido en cuanto a correo electrónico. Que ese correo electrónico con el cual registren el producto, sí sea el que usa habitualmente el cliente final. ¿Está? De esa forma, lo que van a lograr es que si luego cambia de celular o lo pierde y va a tener un celular nuevo, no hay ningún inconveniente. Baja nuevamente la aplicación, usa su usuario y contraseña para ingresar y ya va a tener la recepción de alarmas de todos los paneles que están linkeados contra su cuenta de la nube. ¿Está? Esto nos va a permitir, esta aplicación está diseñada para el cliente final, ¿sí? Para que pueda armar, desarmar el electrificador y todo desde el celular. También pueda recibir alertas, ¿sí? Y saber, bueno, obviamente tener en tiempo real todas las notificaciones de lo que ocurre en su electrificador. ¿Está? Pero también tenemos, ¿sí? Otra solución donde vamos a tener programador. Pero primero quería mostrarles de forma sencilla cómo se agrega por código QR, sí, con Active Mobile V4. Es algo muy simple, tenemos que tener acceso al código QR o al número de serie, activamos la cámara, sí, tenemos ahí la opción para poder escanear. Seleccionamos el código QR, lo acercamos al electrificador, o sea, a la placa principal, y el sistema automáticamente nos trae los datos de nuestro electrificador. Ustedes deben crearle un nombre, ¿sí? Para poder identificarlo. Recuerden que la clave es 1234, ¿sí? La cual ustedes la pueden cambiar desde el programador, ¿sí? Y bueno, ya en este momento le da a conectar y ya tiene acceso a su electrificador. De esta forma puede ver el estado, puede armar y desarmar el electrificador y bueno, hacer lo que quiere el usuario final, ¿no? Recuerden que el electrificador tiene la parte de entrada de zona para armar y desarmar el sensor que se encuentre conectado, o bien la parte de choque eléctrico, ¿sí? Que corresponde al cerco. Si requieren hacer algún mantenimiento
para lo que es vegetación, que se encuentre cerca del cerco, bueno, desde el celular puede activar y desactivar o corroborar, ¿sí?, de que se encuentre desactivada la parte de choque y que puedan trabajar de forma tranquila, ¿ok? Fede, quería saber si tenemos alguna consulta. Sí, hay unas consultitas. Pregunta de Gabriel, ¿funciona con SNMP? SNMP. No, no vamos a tener protocolo SNMP por el momento. No hay más preguntas. Muy bien. Así como tenemos la aplicación para el cliente final, también vamos a tener una aplicación que es el programador Mob, ¿sí? El programador Mob es esa herramienta que nos va a ayudar a poder configurar el electrificador de forma mucho más sencilla, pero tengan en cuenta que para poder utilizar el programador Mob directamente por Bluetooth, van a requerir de la última versión del ME05WB, ¿sí? Recuerden que la última plaquita que importamos no solamente es RJ45 más Wi-Fi, sino que también viene con un módulo Bluetooth para que puedan utilizar el software programador Mob directamente sobre el panel, ¿sí? ¿Qué ventaja vamos a tener al hacer esto? De que el programador Mob a ustedes les va a permitir conectarse por Bluetooth directamente al equipo, ¿sí? Y poder hacer los ajustes que antes necesitaban usar la computadora. O sea, antes ustedes para programar el Wi-Fi, ¿qué tenían que hacer? Lo que tenían que hacer era conectar el cable, entrar a la parte de programación, en la parte de red, escribir a mano o copiar y pegar el nombre perfecto de la red Wi-Fi. Bueno, el programador Mob a ustedes les va a permitir ver las características del panel, ver el número de serie, la MAC address que tienen, poder ver las diferentes zonas, el modo de trabajo, ¿sí? Y poder programar la parte sí que nos interesa, ¿sí? De ver qué modo de trabajo va a tener, y poder configurar diferentes parámetros como la contraseña de instalador si quieren cambiarla o bien el usuario maestro, ¿está? La parte de comunicación, ustedes van a tener la opción de poder cambiar las diferentes configuraciones Wi-Fi, que antes, como había marcado, desde el LinaCloud, no teníamos la opción de escanear redes, ¿sí? En este caso, con el programador Mob, ustedes al conectarse por Bluetooth van a poder configurar sin una computadora y utilizando su celular, ¿sí?, las redes a las cuales se va a conectar la placa Wi-Fi del electrificador, ¿sí? Que eso, recuerden que antes, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener todos los datos y copiar a mano esto, o bien tenerlo en un texto y pegarlo dentro del software, ¿sí? Las configuraciones son muy sencillas y remarquemos que nos permite tener un buscador, ¿sí?, de todas las redes que hay y poder guardarlas de forma automática y que sea algo fácil. Remarquemos que JFL, más allá de ser un cerco eléctrico, dice, bueno, uno en un cerco eléctrico, ¿qué más se puede hacer? Bueno, esto es innovar, ¿sí?, y poder avanzar con las exigencias del mercado y bueno, también de los técnicos, ¿no? De que no solamente el cliente final tenga una herramienta para saber qué es lo que sucede en su propiedad, sino que los técnicos tengan también una herramienta para poder programar y poder hacer los ajustes que necesiten, ¿sí?, sobre su electrificador o bueno, el electrificador que están poniendo en marcha en cada uno de los lugares, ¿ok? Fede, ¿quieres saber si tenemos alguna consulta? Así es, hay una consulta de Muy bien. Lucas. ¿Se puede integrar cualquier sensor de exterior? ¿La red debe ser de 2.4 o con la 5.8 no hay problema? Muy buena pregunta. La red Wi-Fi va a ser en 2.4. ¿Y los tipos de sensores? Pueden usar cualquier sensor que sea un contacto, ¿sí? Bárbaro, vamos adelante. Muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado. Como bien marcamos, la parte de programación es algo sencillo. Creo que lo más difícil es el tema de interactuar con los pulsadores de programar y aprender, pero sacando de lado eso que también es algo fácil, el resto de las tareas es algo fácil, ¿sí? Y hoy gracias a tener, si ustedes tienen una placa actualizada de las nuevas M05 con Bluetooth, pueden usar la aplicación programador Mob
para poder hacer los ajustes que antes requerían del cable de programación más una computadora. Y hoy lo pueden hacer con cualquier celular, ¿sí? Bien, Diego. En el chat ya estuve copiando las próximas capacitaciones que serán el próximo miércoles, si mal no copié mal, a ver, vamos a ver. Sí, próximo miércoles tenemos, perdón, el viernes, el viernes tenemos la capacitación de Hikvision del panel cableado, simple e innovador. Ahí está en el link para poder acceder. A seguir, Zcateco, 21 de octubre, viernes, otra capacitación comercial. Y después tendremos una capacitación técnica de Paradox, programación desde teclado. Muy importante para los que quieren conocer en el detalle los aspectos técnicos de estos productos Paradox. Y a finalizar el 28, TACEX, sensores y barreras. Les comento también que estamos por comunicar una nueva capacitación de un producto que estamos incorporando, un producto de la marca NetCamera, un software de gestión de un VMS, un software de gestión que funciona con cualquier tipo de cámara y tiene incluida analíticas. Lo estaremos comunicando en este momento, es un producto nuevo. Verifiquen nuestro canal de Facebook y Instagram, porque ahí lo estaremos publicando seguramente, si no están inscritos a nuestro newsletter. Bueno, me falta pegar el contacto comercial y el link de nuestro canal de YouTube, donde estaré subiendo esta capacitación entre hoy y mañana. Muchas gracias a todos. Te paso la palabra. Excelente, Federico. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bueno, por formarse como técnicos. Recuerden que a nivel técnico todo tiene que ver mucho con la práctica, más allá de tener una introducción de las utilidades y los modos de trabajo, los modos de operar ciertos dispositivos. La práctica es fundamental, así que les recomiendo siempre que tengan un producto en su laboratorio, ¿sí? Para hacer los testeos y bueno, las puestas en marcha. Recuerden que muchas de estas soluciones se pueden poner en marcha en su domicilio, ¿sí? Ciertos parámetros y luego llevar el producto casi 100% configurado y bueno, hacer los últimos ajustes en la instalación, ¿sí? Así que nos estamos viendo la próxima, les envío un gran abrazo a todos.